La selección peruana, después de un muy mal primer paso en las eliminatorias sudamericanas, tiene nuevo director técnico. Se trata de nadie más y nadie menos que el uruguayo Jorge Fossati, quien será el encargado de poder sacar a Perú del último lugar de la tabla y mantener viva la esperanza de clasificar al Mundial de 2026. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo es posible que la selección esté en estos momentos en una situación tan crítica? Pues esta razón tiene nombre y apellido: Juan Máximo Reynoso, el ya ex estratega de la blanquirroja, que, según los directivos de la federación, era el indicado para hacer que Perú vuelva al certamen mundialista. No solo dejó a Perú en un escenario en donde se ve casi imposible clasificar, sino que también es el responsable de que se haya perdido ese característico juego atrevido y colaborador que maravilló a todos los seguidores de la selección. A por uno extremadamente defensivo e ineficiente a la hora de atacar. Pero ¿cómo fue que lo que parecía ser el inicio de una reivindicación y revancha de su etapa como capitán de la selección terminó por sepultar su carrera a nivel de selección y convertirlo quizás en el peor técnico de la selección peruana de la historia? Primero tengamos en claro cómo fue que le llegó la oportunidad de dirigir a la selección. Juan Máximo Reynoso es un exfutbolista que se formó en Alianza Lima y pasó por grandes clubes como Universitario, el Necaxa y el Cruz Azul de México, en este último siendo ídolo total. Su carrera como director técnico empezaría de manera oficial en el año 2007, cuando estuvo al mando de Coronel Bolognesi de Tacna, donde en su primera experiencia logró salir campeón del torneo clausura de ese año y hacerlo clasificar a la Copa Libertadores por primera vez en su historia. A finales de 2008 sería nombrado director técnico de Universitario de Deportes, esto por toda la temporada 2009, temporada en la cual quedaría campeón del fútbol peruano con el cuadro merengue. Entre 2010 y 2012 tendría unos muy breves y desapercibidos pasos por Juan Aurich y Sporting Cristal, esto respectivamente, hasta que en 2014 sería presentado por el Melgar para dirigirlos y armar un gran proyecto para su centenario, año en donde, por cierto, volvió a salir campeón. Dirigió al cuadro arequipeño hasta el año 2017 para luego volver al lugar en donde mejor le fue, México. En el 2020, luego de dirigir al Real Garcilaso, ahora llamado Cusco FC, dirigiría al Puebla FC, donde tendría un paso regular como para ir luego al equipo en donde era muy reconocido, Cruz Azul, equipo el cual sacó campeón luego de una sequía de 23 años. Después de un tiempo en donde tendría ciertos conflictos legales con este último equipo, le llegaría la oportunidad de dirigir a la selección peruana, selección en la cual ya había estado como jugador y capitán. Ahora sería el encargado de liderar a una selección que venía de un proceso muy exitoso de la mano de Ricardo Gareca. El cabezón aceptó el reto, creyendo que estaba listo para este. Veremos cómo le fue. Tuvo las primeras chances de demostrar de lo que estaba hecho, esto en una serie de amistosos previo al Mundial de Qatar. Estos serían frente a México y El Salvador. El primer partido sería ante la selección azteca. El encuentro terminaría 1-0 a favor del cuadro tricolor. Un dato curioso, que todos pasamos desapercibidos en ese momento, es que Perú no había hecho remates al arco. Desde ahí ya se mostraban señales de lo que se venía, pero poco importaría, pues unos días después ganaríamos 4-1 a la selección de El Salvador. Así todo parecía andar bien hasta ese momento. Los últimos partidos que jugaría la selección en el 2022 serían ante Bolivia y Paraguay. Ambos los ganaríamos 1-0, y llamaba la atención que Reynoso había dado la oportunidad de jugar a chicos nuevos como Brian Reina. Una de sus promesas al momento de asumir la dirección técnica de la selección era que pondría más confianza en jugadores del medio local. ¿Por qué les comento esto? Más adelante lo entenderán. Ya iniciado el 2023, Perú jugaría unos amistosos ante Alemania y Marruecos. El partido ante los germanos lo perderíamos 2-0, lo cual no parecería algo tan descomunal, ¿verdad? Se podría decir eso de no ser por el hecho de que solo hubo un equipo en el campo, los alemanes. Perú terminó el partido con solo un 33% de posesión, la mitad de pases hechos a diferencia de la selección alemana y con 0 tiros al arco. El siguiente partido ante Marruecos quedaría 0-0, pero se repitió la misma constante, no podíamos rematar al arco ni una sola vez. Y por último, previo a las eliminatorias, se jugarían dos amistosos ante dos grandes selecciones asiáticas, Corea del Sur y Japón. El primer rival sería la selección del delantero del Tottenham, Heung-min Son,
El partido acabaría 1-0 a favor de los peruanos, y a pesar de verse un par de falencias en el juego, la gente lo pasó por alto porque, en fin, se ganó. Pero esto no duraría mucho, pues al enfrentar a Japón, Perú perdería por un aparatoso 4-1, en donde fue claramente dominado por el cuadro Nikkei. Esta derrota dejó dolida a la selección, pero no había tiempo de lamentos, las eliminatorias estaban por empezar. Con el inicio de las eliminatorias, salieron a la luz muchos aspectos llamativos del cabezón que la gente parecía pasaban por alto, como por ejemplo, nunca se llevó bien con los medios, cada vez que salía a declarar se le veía bastante incómodo, y en muchas ocasiones dejaba respuestas con mucho que desear. Además, tenía unas estrategias algo extrañas para preparar a su equipo, como el poner pantallas negras afuera de la videna para que no lo espíen. Sí, así como lo oyes. Pero dejando estas cosas de lado, en la primera fecha de eliminatorias se enfrentarían a Paraguay, esto de visita, partido del cual quedó 0-0, un resultado aceptable dirán todos, pero se volvió a repetir la constante ya antes mencionada. Perú no pateó al arco ni una sola vez. Además, la selección guaraní tuvo un total de 19 remates y 6 al arco, los cuales no terminaron en gol gracias a Pedro Galese, pero se veía a una selección irreconocible, esto a comparación de la que clasificó al Mundial en 2018 y la del repechaje en 2022. Muchos asociaron este juego por las circunstancias, pues Advíncula fue expulsado al minuto 45 y Perú jugó todo el segundo tiempo con un jugador menos, pero esto apenas comenzaba. En la segunda fecha, Perú recibiría en Lima a Brasil, un partido en donde no todos esperaban una victoria, pero tampoco perderlo de la manera en la que se perdió, con una jugada puntual y error táctico, poner al jugador más pequeño a cabecear al primer palo en un córner. No me malentiendan, Brasil fue muy superior a Perú. Además, la selección aprovechó para hacer debutar a una de sus mayores promesas. Les hablo de Joao Grimaldo, de ese entonces tan solo 19 años. En este partido, Perú solo tuvo un 36% de la posesión y además, exacto, tampoco tuvo tiros al arco. Desde aquí ya se olía que no todo andaba tan bien como parecía, o mejor dicho, como lo querían hacer parecer. El siguiente partido sería ante Chile en Santiago. Aquí había un poco más de expectativa, pues el mismo Reynoso tenía un antecedente con este rival. Esto data de su etapa como jugador, pero lo que vimos en el terreno de juego fue todo menos una reivindicación. Perú salió a jugar en modo ultradefensivo, esto para poder aguantar el partido, cosa que no le saldría bien, pues el partido terminaría 2-0 en contra de los peruanos, que por cierto, tuvieron solo un 36% de posesión y, adivinaron, 0 remates al arco. Pero no todo quedaría ahí, sino que en la rueda de prensa, el que tuvo que dar la cara después del partido sería Oliver Sone, un futbolista danés, pero nacionalizado peruano, que ni siquiera sabía hablar español. Las cosas no mejoraron frente a Argentina. Perú seguía sin una idea de juego y sin poder patear al arco de manera directa. Pero de todas las cosas que pasaron ese día, y créanme que pasaron muchas joyitas, quien se llevó los reflectores esa noche fue el mismo Reynoso, quien en la conferencia de prensa declaró textualmente que los jugadores del medio local, los mismos que él había convocado, no estaban para jugar más de 60 minutos. Es el mismo que dijo que habría más diversidad en la selección meses atrás. Ahora no solo se estaba contradiciendo, sino que también estaba desmeritando a sus propios jugadores. Cualquiera lo hubiese echado después de esto, pero la federación seguía contando con él, al menos el presidente. La siguiente fecha sería frente a Bolivia en La Paz, partido en el cual, aunque cueste creerlo, por fin rematamos al arco. Personalmente lo grité casi como un gol, pero de poco sirvió pues la selección cayó 2-0. Pero ¿saben lo curioso de esto? Es que ahora a Reynoso se le ocurrió poner a los chicos jóvenes desde el arranque, que por cierto, juegan en la liga peruana, esa misma en la que antes decía que los jugadores no estaban para 60 minutos. Entre tantas derrotas y contradicciones, llegó el partido ante Venezuela en Lima. Reynoso volvió a mandar a varios chicos nuevos como Quispe o Sanelato, pero cuando todos esperaban que fuera el debut de Oliver Sone, Reynoso decide poner a Marco López, un chico que, si bien tiene un gran talento, estaba muy fuera de forma, pues no juega en su equipo desde hace ya varios meses. Y justamente fue por su lado por donde cae el gol de los vinotintos. Cabe decir que en ese partido, en la fecha 6 de las eliminatorias, Perú por fin pudo anotar su primer gol, esto de la mano de Yosimar Yotun. Y aunque no lo crean,
esta no sería la última vez que escucharíamos de Reynoso, pues a pesar de todo lo que te he contado, él creía fielmente que podía revertir la situación y sacar adelante al equipo. Sí, ese mismo equipo el cual tuvo que esperar 5 partidos para patear una vez al arco y 6 en anotar su primer gol. Ese equipo que estaba último en la tabla de eliminatorias. Y pues, después de mucha espera y arreglos contractuales, llegó el momento en donde se comunicaría que no seguiría más al mando de la selección nacional. Ya para estas alturas, todos tenemos más que claro que Reynoso no estaba capacitado para la selección nacional. Pero, ¿es un mal técnico? La respuesta corta es que no. Esto se puede fundamentar con sus múltiples logros que consiguió a nivel de clubes. Lamentablemente, la falta de experiencia en este tipo de situaciones lo hizo tomar decisiones dudosas y caer en múltiples contradicciones durante todo su proceso. En temas estadísticos, durante el mandato de Reynoso, la selección jugó un total de 14 partidos, entre eliminatorias y amistosos, de los cuales ganó 4, empató 3 y perdió 7. Anotó un total de 9 goles y recibió 16. En las eliminatorias, de 18 puntos posibles, consiguió 2. Entonces, la pregunta que nos compete en este video, ¿es Juan Máximo Reynoso el peor técnico de la selección peruana de la historia? La respuesta te la dejo a ti en la caja de comentarios. Además, también coméntame cómo crees que le vaya al nuevo entrenador Jorge Fossati. ¿Qué expectativas tienes con el uruguayo? Y, para ponerle un poco de sazón al final del video, ¿crees que Reynoso tuvo un peor paso por la selección que Chemo del Solar?